Viviano Paredes, el niño héroe guaracino, 1869 a 1881. Preámbulo. En 1879, Chile inició su invasión al Perú, dando inicio a una larga y sangrienta guerra que se extendió por 5 años. Este conflicto bélico es también conocido como la Guerra del Salitre o como la Guerra del Pacífico. Si bien esta guerra parecía el resultado de conflictos territoriales y comerciales entre países sudamericanos, no nos engañemos, ya que este conflicto estuvo motivado por los grandes intereses económicos y comerciales de la poderosa Inglaterra. Inglaterra se alió con Chile por puro interés comercial. Tal es así que la alta demanda por el salitre desató la carrera armamentista chilena a partir de 1870, adquiriendo financiamiento y múltiples buques de guerra y artillería moderna de los ingleses, claro está. Tan evidente era este apoyo a Chile que el propio secretario de Estado de Estados Unidos, James Blaine, testificó ante su Congreso la frase que citamos a continuación. Los banqueros ingleses fueron los causantes de la guerra contra Perú. Estuvieron envueltos en todo. Los buques que destruyeron a la marina peruana fueron financiados por Inglaterra. Esta fue una guerra de Inglaterra en contra de Perú, usando a Chile como instrumento. Chile no habría iniciado este conflicto si no fuera por el respaldo del capital inglés. Fue evidente en la manera como se dividieron las riquezas y el botín. Es ante esa gran desigualdad, y dadas las numerosas bajas del ejército patriota, es que el Estado peruano, a través del presidente Nicolás de Piérola, hace un llamado a toda la población a reforzar las filas del ejército en defensa de la capital. En ciudades como Cusco y Huaraz, la gente se enlistó masivamente. Inclusive se menciona que apenas se supo del inicio de la guerra, los alumnos del cuarto y quinto año secundaria del Colegio La Libertad de Huaraz se enlistaron en las filas del ejército patriota. Entre estos valientes había un humilde zapatero huaracino, que armado de gran valor y determinación, se enrola sin dudarlo en las fuerzas peruanas. Sin embargo, es aún más sorprendente el gran valor patriótico de su pequeño hijo, de tan solo 11 años, llamado Viviano Paredes, el cual llega a escribir con su propia sangre su nombre en una de las páginas más sublimes y puras de la historia del heroísmo del Perú. Cuenta la historia que cuando este humilde zapatero se disponía a partir hacia la defensa de Lima, se despide de su familia con mucho pesar y tristeza, ya que sabía que probablemente nunca más los volvería a ver. Ya al momento de despedirse de su pequeño hijo Viviano, ambos protagonizaron un diálogo muy emotivo que a continuación citamos. Adiós, hijo mío, cuida bien a tu madre y a tus hermanos. No, señor padre, voy con usted. ¿Qué cosa? Si ni siquiera tienes 12 años, hijito. ¿Y eso qué tiene, señor? Ya convencí a mi madre, y ella me ha dado su bendición. Pero, hijo, ¿sabes lo que es una guerra? Lo que sé, señor padre, es que mi patria corre peligro, y quiero ir a defenderla. En la misa dominical, el padre Ferreol ha dicho que Dios acoge en su seno a quien da la vida por la patria. Es difícil imaginar la fuerte convicción y la firme insistencia de este pequeño niño sobre su padre, a tal punto que llegara a convencerlo de emprender la marcha junto a él. Ambos parten desde Huaraz con destino al puerto de Casma, para tomar seguidamente el vapor que los llevaría finalmente al puerto del Callao, y allí ponerse a disposición de las Fuerzas Armadas bajo cargo del presidente Nicolás de Piérola. Ya en esa etapa de la guerra Perú-Chile, la situación nacional ya era precaria y desesperada. Los ejércitos chilenos avanzaban sin dar cuartel y no tomaban prisioneros. Se habían escuchado los rumores de que los chilenos hacían el temido repaso a los heridos después de vencer en la batalla, lo cual llenó de terror a los soldados y a la población peruana. Es en esa época, oscura de la historia peruana, donde cientos de niños soldados fueron rápidamente adiestrados y marcharon a las campañas militares del sur. En enero de 1881
se planifica la defensa heroica de la capital Lima, donde la primera línea de defensa se ubicó al sur de la capital, en terrenos de la hacienda de San Juan, actualmente San Juan de Miraflores, donde el ejército peruano estaba dividido en 3 cuerpos de infantería. El cuerpo central tenía como jefe al coronel Andrés Avelino Cáceres, y una de sus 3 divisiones era dirigida por el coronel Ayarza, y en ella se encontraba como soldado el padre del pequeño Viviano. Si bien nuestro ejército estaba en clara desventaja, gran parte de nuestros valientes soldados dieron una feroz pelea, resistiendo dignamente las violentas arremetidas chilenas. La lucha cuerpo a cuerpo era muy encarnizada. Arrebatar el pabellón al ejército rival era símbolo de la victoria y su desmoralización. En esta cruenta lucha, Viviano Paredes ayudaba proactivamente a los soldados, alcanzándoles pólvora y municiones. Sin embargo, poco a poco, pero con mucha violencia, los invasores sureños fueron llegando hasta las trincheras peruanas. Mataron al portaestandarte del batallón y tomaron la bandera peruana, declarando ejecutada su victoria y celebrándolo. Ya cuando esos soldados se alejaban sintiéndose ya victoriosos, es que el pequeño Viviano corre tras de ellos, oculto entre el humo de los disparos, y en una muy rápida pero sublime acción heroica, es que logra arrancarles y recuperar nuestro glorioso pabellón nacional para retornarlo nuevamente a las filas peruanas. Los soldados chilenos, al darse cuenta de que han sido burlados, reaccionan con iracunda furia y dirigen todos sus disparos contra el pequeño Viviano. Ya cuando estaba por llegar a la trinchera peruana, 3 disparos alcanzaron al pequeño por la espalda. Sin embargo, a pesar de estar fatalmente herido, este valiente héroe hace un gran y último esfuerzo en llegar a la trinchera y entrega el amado estandarte nacional a su padre. Sus últimas palabras fueron: "Cuídala, papá, cuídala". Finalmente, este gran héroe, ancachino de la guerra con Chile, llamado Viviano Paredes, murió desangrado en el campo de batalla en los cerros de San Juan, el fatídico 13 de enero de 1881. El coronel Andrés Avelino Cáceres, en sus memorias, menciona que la división dirigida por el coronel Ayarza fue la que sufrió la peor arremetida del ejército chileno, perdiendo la mayor parte de sus soldados y al propio coronel Ayarza. Legado. Ya nos acercamos a los 200 años del bicentenario de la independencia del Perú, pero parece que muchos hemos olvidado lo que esto significa. Hemos olvidado que gracias al valiente sacrificio de miles de héroes anónimos, tales como Viviano Paredes, podemos decir: tengo el orgullo de ser peruano. Viviano Paredes nos deja un gran ejemplo imperecedero, que merece los más altos respetos y homenajes civiles y militares. Sobre todo ahora que vivimos una época de crisis de valores, debemos buscar íconos que nos permitan elevar en la niñez y juventud el nivel de conciencia cívica y moral. Y un justo ícono es Viviano Paredes. Con su gran legado nos deja su profundo amor a la patria y su sentido del deber, que son un gran ejemplo para niños y adultos de todo el Perú. Es difícil imaginar cómo ese niño debe haber vivido el inicio del conflicto militar entre Perú y Chile, ya que definitivamente no fue como cualquier otro niño que solo pensaba en jugar, sin preocuparse de nada. Era evidente que él estaba atento y seguía el día a día las noticias de la guerra. Estaba al tanto del avance del ejército chileno sobre tierras peruanas. Conocía el sacrificio de muchos peruanos luchando por defender a su país, y esto debe haber impactado mucho en su convicción patriota, que crecía cada día más y más. Probablemente inspirado en grandes héroes como el propio Miguel Grau, que entregó su vida por la defensa del Perú, así como la fuerte influencia de su tierra natal, donde muchos jóvenes, inclusive del 4º y 5º año de secundaria del Colegio La Libertad de Huaraz, se habían enlistado masivamente en la defensa del Perú. Él sentía el deber de tomar una posición activa para proteger lo que más amaba en el mundo, su amado Perú. Es casi imposible imaginar lo fuerte que debe haber sido ese sentimiento patriota en este pequeño niño. Asimismo, su decisión de formar parte de las fuerzas de defensa de Lima no fue el fogonazo de un instante. Era la decisión
que probablemente ya tenía meses y meses gestándose en su interior, decisión que ya estaba tomada tiempo atrás. Esto se evidencia por el prolongado tiempo que le debe de haber tomado lograr convencer a su madre de dejarlo luchar y así obtener su bendición, pero unirse junto a su padre en tal desigual guerra. Tan fuerte y firme debe de haber sido la convicción patriota de este pequeño pero gran valiente, que su madre, a pesar de tenerle tanto amor e instinto de protección, llegó a darle su bendición, aunque sabía en el fondo de su ser que probablemente nunca más lo volvería a ver con vida, y eso la destrozaba por dentro. Pero en el fondo sabía que era lo que este pequeño héroe en realidad deseaba con toda su alma, y sabía que aunque por fuera era su pequeño amado, por dentro era un gran hombre lleno de valor, honor y patriotismo, que era lo que en ese momento nuestro país necesitaba. Y si era su destino ir a la guerra y dar su vida por su patria, ella con muy profundo pesar en su corazón le daría su bendición. Su ideal patriota era tan fuerte que aun sabiendo que él y su propio padre podrían morir en batalla, nunca dudó en dar su vida por defender a su patria, aunque la sola idea de dejar sola a su madre lo habría atormentado a diario. Él sabía en el fondo que defender a su patria era defender lo que más amaba. Este niño, a diferencia de otros niños héroes de la guerra con Chile, que eran de la propia Lima, viajó dejando su tierra natal, en un viaje realmente difícil, con varios días a pie desde Huaraz hasta el puerto de Casma, y de allí en vapores repletos de gente durmiendo en los pasillos, y en condiciones muy difíciles, aún para un adulto. Sabiendo además que probablemente nunca más regresaría a ver a su madre, ni a su hermosa tierra de Huaraz, se embarcó en un largo viaje hasta la línea de defensa en los terrenos agreses de San Juan de Miraflores, ubicado al sur de Lima, donde finalmente entregó su preciosa vida por un gran ideal en el que siempre creyó firmemente: el Perú. Actualidad. Después del sismo de 1970, apenas solo una pequeña calle de 2 cuadras en el barrio La Soledad lleva actualmente su nombre, y prácticamente nadie que viva en esa calle sabe quién fue ese valiente héroe huaracino, sumido su nombre en la ignorancia y la falta de cultura de la población actual, así como en la incuria de las autoridades huaracinas. Pareciera que su propia tierra prácticamente lo ha olvidado. Actualmente en el distrito de San Juan de Miraflores hay un pequeño jirón de apenas una sola cuadra, en San Juan, zona D, que lleva actualmente su nombre, y tampoco la mayoría de ellos saben quién fue ese valiente héroe huaracino. Hasta hace más de 10 años, en los pilares del tren eléctrico en Atocongo, San Juan de Miraflores, todavía se podía ver pintado, entre laureles, el nombre de Viviano Paredes, entre decenas de nombres de oficiales peruanos muertos en la batalla de San Juan. Sería justo que algún colegio, calle o avenida lleve el nombre de Viviano Paredes y que los escolares lo tengan como ejemplo.